que es una joven diseñadora de Jaraíz de la Vera, autora del cartel de la sexta edición de la Muestra de Cine de la Vera. Claudia, gracias por recibirnos. A vosotros. Cuéntanos, descríbenos cómo es ese cartel, que además es preciosísimo. Bueno, pues muchas gracias. El cartel de la sexta muestra de la Vera, al final, lo que hemos querido mostrar y representar es un poco, bueno, pues que hablara de nuestro entorno, de toda la naturaleza que nos envuelve en la Vera, que hablara en tonos de verano, porque como podéis ver hay unas bañistas que están contemplando toda esta naturaleza que tenemos, y hablar también un poco de cine, de la luz y del comienzo de la fotografía que acaba desembocando en el cine, ¿no? Porque, si como podéis ver, la propuesta del cartel está desarrollado a través del proceso de la cianotipia. La cianotipia es un proceso fotográfico muy antiguo, estamos hablando del comienzo de la fotografía, lo lleva a cabo en el siglo XIX una mujer, una botánica británica que se llama Anna Atkins, y lo que hace un poco es recoger pues, todas las muestras naturales de su alrededor y someterlas al proceso de la cianotipia. Mezclando algunos químicos consigue a través de la luz del sol captar todos estos elementos naturales. Así que 2 siglos después es lo que nos propusimos hacer nosotros, recogiendo todas las muestras naturales de la Vera, en concreto la hoja de roble, que la tomamos por bandera, a modo de símbolo y de muestra que nos une, que habla de nosotros y que está presente en nuestro imaginario como comarca. Y al final, pues el cartel nos habla de esto, de unas mujeres que están apreciando esta muestra, este símbolo, que este símbolo, esta muestra puede ser cine, como nos propone el festival, pero también es nuestro entorno natural, nuestras gentes, nuestros pueblos, porque al final, como dice mi compañero de fotografía y vídeo, Jorge García, la Vera es de cine. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo te llega la propuesta? Pues la verdad que la primera vez, desde las primeras reuniones que tuve con Mane Cisneros, directora de la muestra, y su equipo, las ideas y la creatividad fueron aflorando de manera muy fácil y muy bonita. Quisimos esto, encontrar como, tal y como reza el nombre del festival, Muestra de Cine de la Vera, encontrar esta muestra, este símbolo, este imaginario colectivo que nos uniera. Y así llegamos a la hoja de roble como símbolo y uniendo un poco las ideas y los conceptos entre nuestro entorno natural, la luz y el cine, pues quisimos un poco aunar todas estas ideas y entremezclarlas en un cartel que nos mostrara el verano en la Vera. Pero como tú ya conocías a Mané Cisneros, Yo he sido asistente del festival en todas las ediciones que han ido transcurriendo y la verdad es que es una propuesta que siempre he admirado muchísimo, que la he disfrutado un mogollón, y como creadora y habitante de la Vera siempre me puse el objetivo de contactar con ellos algún día y poder crear todo el imaginario y toda la imagen de esta maravilla que nos regalan. Así que me puse en contacto con Mane Cisneros y desde el primer momento me abrió las puertas de su casa, de su proyecto, de su imaginario, sus ideas, y me permitió formar parte de todo esto que hace, que es maravilloso. qué bonito. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes, Claudia? Tengo 23 años. Pues cuéntanos tu trayectoria profesional, tus estudios, un poco de ti. Claro, bueno, pues yo decidí irme por la rama del arte, aunque también siempre estuve muy unida a la rama de las ciencias, porque me encantó. De aquí la fusión entre arte y ciencia, que es la cianotipia en el cartel, por ejemplo. Y estudié el bachillerato de artes en Plasencia, donde empecé a tocar un poquito de todas las ramas del arte. Y para seguir ampliando mis conocimientos, pues me trasladé a Madrid para estudiar la carrera de diseño, la Complutense. Y a partir de esto, pues bueno, fui abriendo pequeñas puertas que me llevaron a diferentes proyectos, tanto de música como de cine. Y bueno, pues eso, estaba trabajando un poquito en lo que me ha ido surgiendo, y ahora en mi tierra, pues bueno, he abierto la puerta de la muestra de cine de la Vera, que es lo que ando ahora mismo sumergida. Y creo que también estás haciendo más cosas para la muestra, aparte del cartel. Sí, bueno, aparte de toda la imagen que viste por fuera de la muestra, toda la cartelería, la gráfica, también estoy trabajando en la web, en el desarrollo de toda la imagen online. Y además cuento con un equipo maravilloso, que son Jorge García, Maurits y María Calero, que estamos ahora inmersos en el vídeo promocional, grabando diferentes recursos por todos los pueblos de la Vera. Qué bonito. De la sexta muestra, la edición 2023, ¿qué nos recomendarías? Pues os recomendaría que viváis y que veáis el cine tal y como os lo regala la muestra, que al final es un cine que se traslada a lugares preciosos de la Vera
y que no os perdáis ninguno de los eventos que hay, porque no solo hay cine, también hay, además de proyecciones, hay cine conciertos, hay teatro, hay exposiciones, así que acudáis a aquello que más os llame y sobre todo que asistáis porque esto es precioso y seguro que, bueno, que os encanta y que descubráis lugares que el cine os quiera enseñar. Muchas gracias, Claudia. A vosotros, un placer, gracias.